Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Congregados hoy 5 de mayo del año 2023, en gracia de Dios con los tres espacio-tiempo energéticamente conectados. Entre sí, Fundación Amaya, en la meditación de la palabra de Dios. Ecarran, Fundación en concienciación ambiental, conexión sideral, coevolución de orden natural celestial. Y Cambio Gnosis en la perspectiva de comprensión más que cognición hacia una coevolución, en una transformación, que eso vendría a ser meta cognición, meta comprensión, meta coevolución desde Dios, la divinidad. En lo humano, seres amados, no es posible, no es probable, ni aún deseable. ¿Quién le interesaría gobernar el reino de los cielos? Administrar el reino de los cielos y planificar el reino de los cielos. Hay vacantes. Alguien sin Dios, alguien que se cree Dios y alguien que sigue a otro Dios o dioses. Se vuelven odiosos y a Dios con ellos. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis. En gracia de Dios, la palabra que deriva en sus tres momentos o signos de los tiempos serían mañana, tarde y noche, inicio, camino y fin, o antes, durante y después, si se mira como a manera de plan, programa, proyecto, como componentes de un sistema de planeación, planear, ejecutar, evaluar, como ha enseñado el ciclo Deming, que lo aplica todo como un modelo, como una forma, como un solo logos. Y eso sería ex ante, durante y ex post. Pero queda en un punto, frente al infinito. Infinito que no tiene fin desde la divinidad, porque desde la humanidad no faltará el ocioso, como se diría por ahí en algún momento, el pernicioso, el fastidioso que diga que va a contar todos los puntos para llegar al otro extremo. Comprensible en algún momento cuando se quería llegar de Europa, de España, de la madre patria, a la mal denominada América, del territorio Abya Yala, donde nos encontramos vinculados en Antioquía, municipio de Jericó, provincia de Cartama, vereda Estrella Nueva. Se viene algo muy grande para llegar a algo muy pequeño, que se dice a lo global, a lo local. Entonces se consideraba lo más grande de Europa, conocimiento occidental. Y estos colonias, punticos de una gran red. Llegaron las guacharacas, también las saludan. A ustedes, seres amados. Y les envío sus saludos si están en la sintonía. Yo las saludo, son amorosas, hermanas guacharacas. Vinculan con estos espacios. Normalmente por estas horas o espacio-tiempos, energéticamente, en su forma de vincular con la realidad, con el mundo, con la creación, entran con su sintonía hermosa. No falta quien también lo considere una sintonía fastidiosa, desarmoniosa, odiosa, pero eso va en el ser, en su paz, en su libertad, en su felicidad, o la forma de expresar ello, y de verla, valorarla y significarla en su vida, la plenitud. Desafortunadamente, hay en un paréntesis bien pertinente en Jesús con los fariseos, por eso les fastidiaba tanto,
y a los apóstoles y a los mártires y santos, porque cuando no podían vencer el argumento, como acontece con Pablo hablando en los Hechos de los Apóstoles en Antioquía, a los de Perge y Prisidia, allá, Pánfila, era que les decía las verdades. Está el querigma, hablando de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La fe por gracia de la resurrección, y hablándole a los paganos. Y ahí estaban griegos, y ahí estaban asirios, y estaban de egipcios y otras culturas, otros acervos culturales, en arte, en ciencia, pues conocimiento y en educación propias o combinadas o migradas de un lugar a otro o retomadas de un momento histórico a otro en el tiempo, reconfigurada por las destrucciones sucesivas de templos, de lugares sagrados, de lugares de estudio, Alejandría, ya por llegar a Babilonia, el templo de Jerusalén, ya había estado, todo ello, para hablar de que toda esa reconfiguración ex post, la información que se tenga, los registros, los datos, con base en qué se articulan, cuál es el referente, qué, cómo y para qué. Jesús Higueras decía ahora la pregunta del Gaudium et Spes, alfa y omega, principio y fin, antes y después, o sea, pasado y futuro, todo conecta en esas dimensiones que llaman espacial, temporal, energética, por simplificar allí nomás tres sin ser reduccionista y sin que no hayan otras que se hayan derivado, pero se pretende es congregación. Entonces, entre más se logre articular en síntesis, pero Dios mediante en breve se tratará de desarrollar, si el Espíritu Santo así acontece, o en otro momento, que lo permita en su servidor, amigo y hermano, y en otros que vayan interactuando, vayan vinculando con estos procesos que se va entramando allí. Porque de ello, quien tiene ese vestigio original es Jesús, vía, verdad y vida. La divinidad encarnada en la humanidad es María Santísima, la Arca de la Alianza, su vientre bendito, Inmaculada Concepción, anunciación del Arcángel San Gabriel, que sin ser tocada por su esposo castísimo carnalmente, San José, santo, padre putativo de Jesús, pues configura la familia de Jerusalén. Ahí se va la arquitectura sagrada, es decir, la arqueología sagrada, arquitectura respecto de la creación, el relieve, lo que llaman ahí la naturaleza afuera, pero la arqueología en lo antropológico, vinculando con el territorio las comunidades originarias, lo humano está vinculado a la madre tierra, o sea que en la misma composición biológica está allí. Su origen es la madre tierra, su fundamento es la madre tierra, su sustento es la madre tierra. Cuando se habla solamente de corpus, pero en nuestras creencias y también para los griegos, así se lo decía en el aerófago Pablo a los griegos, a los fenicios, cirofenicios, todos ellos, que el Dios de dioses es la Sagrada Familia. Y ellos ya lo tenían en una preconfiguración, Padre Creador, Espíritu Santo Santificador y el Hijo Unigénito de Dios Salvador. Porque ese alfa, omega, camino en Jesús es representado fuerza, movimiento, energía, es representado en la síntesis, pero tanto de la materia como del movimiento, la sinestésica y la síntesis de energías, que son transformaciones sucesivas, progresivas, propositivas hacia la vida eterna. Teilhard de Chardin, biosfera, noosfera, anemosfera, referente a la biología, la sociología y la arqueología ya arriba a nivel energético. El de ánimas, que como se podrá llamar anemología, como el estudio de las ánimas, de los espíritus,
otros dirán espirituología, pero no hay forma de expresar lo que es amorfo, el ánima, neumas. Lo más cercano, como dice Alejandro Tobón, en el curso que gracias a Dios estamos desarrollando o acompañando, porque su servidor, amigo y hermano, como se dice, sordo para la música, pero no sordo para las guacharacas, que por ahí están cercas, pero entran a la orquesta. Maravilloso, porque es el sonido, la música que enamora, la música callada que enamora, dice Fray Alejandro Tobón, porque el espacio enamórate de Jesús todos los días. Y hoy que se está hablando de Jesús Camino, Verdad y Vida en Santa Teresa de Jesús, una de las hermanas consagradas que fundó la Orden de los Carmelitas Descalzos, o la refundó, porque estaban los primeros que vienen de las cruzadas, que eran calzados, las botas, o sea, más un orden militar ahí sobre lo político, con lo religioso, sobre lo económico, con el tema del poder y el tener, y lo social, con los grupos, o sea, que son las críticas que se han hecho. Algunas se recogen en síntesis lo que se decía ahorita de Jesús Higueras, llevar a la gente frente a la maldad, la mentira y la muerte, muy basado, otra M ahí serían el miedo, pero no es por miedo, es en libertad en Dios, la fe, quien quiera creer, quien le creyera creer a Dios y quien quiera creer con Dios. Ya verá si quiere vida eterna, si quiere el reino de los cielos, si quiere trascender, porque es para que hacen lo mismo, pues se le queda haciendo caso al patán, al tentador, al opositor, al enemigo de Dios, y a Dios, pues con ellos, entre ciernes, están dos caminos, pero hay uno intermedio, las dudas. El que pregunta qué pasó, el que se queda mirando, dice Gerardo Cázares, muy bonito, cuando el maestro o el profeta o el sabio señala las estrellas, algunos se quedan mirando es el dedo, en vez de estar mirando allá. Entonces son cosas que van en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero hoy retomando entonces esas formas de vincularse para estudiar las realidades en planta, frente a las exaltaciones hacia arriba, tiene tanto y hacia adentro. O sea que tiene lo que llaman las dimensiones, largo, ancho y profundidad. Extensión, entonces Occidente ha traído con el cartesianismo, el cogito ergo sum, los planos, las configuraciones por planos sucesivos, que todo eso va representando movimiento y va dando, y se les da giro, se les da movimiento, entonces sólidos en revolución van dando volumen, van dando las otras texturas, entonces se les da la profundidad, pero empieza con el punto, la línea, puntos que son puntos sucesivos, se les va dando formas, la geometría, y eso va dando la arquitectura, la arquetipificación o la representación arquitectónica, ya para las construcciones, diseño, construcción, ya la instalación. Para las otras fases serían expos, de montaje, operación, funcionamiento. Y las ex ante al diseño son prefactibilidad, estudios y valoraciones. Se hablan ya en los estudios de impacto ambiental de diagnóstico, evaluación de impacto y diseño de soluciones. Pues todo esto está en esas baterías técnicas, científicas y académicas que fundamentan ese lenguaje, técnico-político, o político-administrativo, o político-social, porque ya va orientado como herramientas, como instrumentos, como baterías Bustools, se escribe con doble Z, Bustools, para las comunidades, para las oficialidades en términos de gobiernos, en términos de aparatos de gobierno, y también baterías para las transnacionales, las multinacionales, las empresas. Pero toda esa varaunda
ese entramado, ese tejido desordenado, que no está hecho en santidad, que es la santificación más que la justificación de las preguntas del por qué, que se llevan ese dinero a expresar en términos monetarios, de cuánto vale la solución, bueno, bonito y barato, las 3 Bs, frente a lo que ha de circular, no, se hizo con amor, con misericordia, con justicia divina, se hizo en Jesús, que es vía, verdad y vida, se hizo una vía en el orden natural. No, ¿a quién le sirve y para qué? ¿Y qué se ha de ganar con ello? Si de todo ese despliegue que se decía ahora, de un sentir, pensar y actuar en cada ser, de su ser, vida y obras, hechos y acciones propios que van conectando uno con otro, si en esa construcción, Jesús lo decía, Cristo no es la cabeza, no es la piedra angular, en vano se calzan los albañiles o los arquitectos poniéndole un rango más alto. Gracias a Dios el lunes se hablaba de San José obrero, San José artesano, San José el arte sano. También se conmemoraba en España, decía Santiago Mártir de la Orden de los Franciscanos de María, que en España que es el albañil, el Día del Albañil, la conmemoración del Día del Albañil. Y eso exalta la condición, porque siendo a nivel social, a nivel económico, a nivel político, el más discriminado, el más excluido y el más maltratado, entre otros. No el más de los máses, no, en que sí es el superlativo, más respecto del que se considera el menos maltratado, el menos excluido, en los acuerdos de mínimos. Pero en última instancia no tendría por qué haber ni exclusión, ni inclusión, ni una reinclusión, porque lo que terminan hablando es de reclusión, recluidos, pérdida de la paz, pérdida de la libertad y pérdida de la felicidad. Y no solo los que están bajo prisión, en edificios, bajo prisión de otros, sino bajo prisión interna, por las cegueras espirituales, por las cegueras intelectuales, por las cegueras emocionales. Se pierde la paz, se pierde la libertad, se pierde la felicidad, porque en gracia de Dios así se vino al mundo. De las primeras expresiones de amor, de misericordia y justicia divina que tiene una criatura al nacer a esta vida, es una sonrisa, es una mirada tierna, es la mera naturaleza, su condición, su esencia, buscando conectar, empatía, en pobreza, humildad y obediencia, pegado a la tetica de la mamá, lactando, al afecto, eso. Y así, muchos a propósito, nos quedamos toda la vida, esperando que todo nos va a llegar así. Otros retan a Dios, retan la creación, retan al mundo, y capaz de el poder, el tener y el placer, capaz de hacer eso. No necesito a nadie. Empieza a negar a Dios, empieza a negar la creación y empieza a negar la creación humana. Y empieza a negar la realidad. Porque todo ha sido, es y será conectado. Metaconectado, conectado. No es interconectado porque dos o más se pusieron de acuerdo, no. Es metaconectado en el sentido, como decía Jesús, y en la palabra de Dios hoy, en su despedida, que es hermosa. Dejan gracia el Espíritu Santo y les dice a los apóstoles, sus discípulos, seres amados, podrán hacer cosas mayores porque yo me voy. O sea, si se quieren quedar entretenidos, distraídos, perdidos en las cosas del mundo, haciendo cosas para el mundo, haciendo inmundo este mundo, ya empiezan a renunciar
a la vida eterna, al reino de los cielos, a la vía de orden natural, o por la vía del orden natural a las 3B, Jesús, vía, verdad y vida. Están renunciando a esas gracias que se decía ahorita, la plenitud. Es que en mero Jesús, el estar allí, si en gracia de Dios uno siente espiritualmente un placer, solo el pronunciar el nombre de Dios, que le permite esa gracia a una humilde criatura de pronunciar el nombre de Dios, que el Espíritu Santo acontezca en su ser siendo para poder físicamente, mentalmente, espiritualmente, sentir esa presencia de Dios, pensar sobre Dios, aunque no tenga tanto sentido, y materialmente sentir en sí mismo una transformación que hace el Espíritu. Testimonio, eso no es documentado, registrado, publicado, no tendría ni sentido. ¿Para qué? ¿Para quiénes? Ni por qué, eso no se pregunte por qué. Es por fe, no por fea. Por ciencia, ser fehaciente a la ciencia. Y una ciencia sin conciencia, que es ética, moral y profética, eso tiene sentido. Que vincular las tres fuerzas. Eso es lo que inspira al Espíritu Santo. Se debe, deontológicamente, frente a esa conexión ontológica, Deus, autonomía, el ser y la realidad en Dios, con Dios y para dar gloria a Dios. De resto, esa pregunta por el origen y el final, ¿para qué? Si está pensando en quedarse en este mundo, pues menos aún se tiene que preocupar. Quienes sí nos debemos ocupar en gracia de Dios es en la evangelización como primer punto de referencia, en Cristo. ¿Por qué? Porque si bien se ha entendido mal, dicho por hermanos hoy en la meditación de la palabra, que al cristianismo poco le importa este mundo, lo que pase en las cosas, lo que se haga aquí, porque se está pensando en un reino de los cielos, casi que sugiriendo que es un nazismo, que es un holocausto por anticipado, que es en cada ser un suicidio inducido, seres amados, todo lo contrario. Es conciencia de que existen niveles superiores, un orden natural trascendental, celestial, que hay un proceso transicional, purgatorio, de pecados, culpas y faltas humanas en lo singular. Juzga a Dios en Cristo, el juicio universal, fin de los tiempos, a todo en lo universal, que llaman ahí en el Apocalipsis el arrebatamiento. Cada arrebatado decide para dónde tirar y se va autodestruyendo, se van marginando. Eso se ve en teoría de sistemas. Quienes bajo una, no es teocracia, y sí es teonomía, porque el autor de la vida, en su autoría, con quien va co-creando, en su historia de vida la escribiendo Dios con cada ser, llevándolo de la manito, como buen papá, el Padre, creador, inspirado en Jesús, todo su camino, verdad y vida, su ser, vida y obra, de su sentir, pensar y actuar, y por obras, hechos y acciones dejadas. Más de 2023 años ese legado, recabado por apóstoles, santos y mártires, que han desde las jerarquías en términos de ese orden llamado sobrenatural, dejado allí ángeles, arcángeles y serafines, y que por las experiencias de vida mística ahora acompañados de hermanos consagrados, de seres comprometidos laicos y de seres santos que aunque no lo sepan, no lo descubran o no se interesen por avanzar en pobreza, humildad y obediencia, son testimonio
de vida en Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de María, en vos confío. Sagrado Corazón de San José, en vos confío. Sagrado Corazón de la familia de Nazaret, en vos confío. Y a vos confío los corazones de la familia humana, toda, en oración, de intercesión por todas las almas, por todos los seres, por todas las criaturas humanas, aún por las otras que hay que cuidar, las guacharacas. Es deber cuidar, porque a la persona humana es para amar, que circule el amor, no el dinero, no lo material, no lo inmundo de este mundo, no, es que lo que conecta ahí, la amornización, busca ello. Es lo que viene el Espíritu Santo vinculando en su ser siendo, de su servidor, amigo y hermano, por estos días, de todos estos procesos. Porque como la evangelización va vinculando la formación, obviamente el ser trascendental, y cómo de ahí se va replegando esa transformación, o sea, conectar con otros, que es redes, lo que llaman ahí transformación, mal denominado en la planeación estratégica la intervención. Es que no se tiene que intervenir lo que ya es de suyo vinculante, eso es militar, colocar sobre un plano y poner ahí los puntos de ataque y ataque, no le da un ataque, porque es que no, ya el corazón es para otra cosa. Corazón es para amar, no para sangrar, porque ya sangró Cristo con su sangre preciosa. Y valemos en la sangre preciosa de Cristo, todos seres amados. Ya no se necesita más sangre. Ya no se necesitan más holocaustos ni sacrificios. No se considera la raza humana ahora muy evolucionada. Y que frente al cristianismo, que muy medievalizada y que muy anticuada, o será miedo, las 3 M's invertidas, maldad, mentira y muerte, para poderse seguir sosteniendo en un status quo, en una zona de confort, en un falso poder, tener placer, desordenado. No hay un orden natural ahí, ¿para qué? Hay más en otros espacios, en otras dimensiones, en otras vinculaciones con la realidad. Pero las formas de relacionamiento, el Shema, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Vinculación con la divinidad, vinculación con la humanidad y vinculación con la terrenalidad, la Santa Cruz, que conmemoramos en gracia de Dios el miércoles pasado, 3 de mayo, en otros países de otra región, otros pueblos, el 14 de septiembre. Pero al igual, más que un símbolo y más que ser la arquitectura que recibía el cuerpo de Cristo, despedazado no, porque ni un hueso perdió, pero sí desgonzado, desestimado por lo humano, como un maldito ahí, que ese es el señal y la toma para gloria de Dios el Padre, dice, ese es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. El mismo Cristo, y le decía Pablo, a los hermanos de Antioquía, al mismo que mataron en cruz, que Pedro también lo decía en estos días, a los fariseos. Esos son los hermanos dando testimonio, mártires, testigos de la verdad, de la vida, la verdad y la vida, que es Jesús. Eso es amor, misericordia y justicia divina. Y ha existido, y existe y existirá, porque esa es la promesa de Dios. Amén. Las otras no. Promesas de nuevo orden mundial, de globalización, de capitalismo, todo eso es lo mismo. Se quedan aquí con todas sus estructuras políticas, sociales, económicas, todas las infraestructuras físicas, tecnológicas, técnicas. Esos juguetes, esos aparatitos han de servir y queda como motivación.
Machine Learning, inteligencia artificial, metaversos, pero para lo que es, no para las verdades de trascendencia del ser en lo humano. Eso para las cosas. Las mediciones, los estadísticos, para calcular aparatos. Lo decía mucho nuestro hermano Juan David Villarcila, bienestar colectivo, referente de la Fundación ECARRAM. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Hasta pronto. Muy agradecido.